La evolución como un algoritmo. Habíamos dicho que queríamos convertir estas ideas de Darwin, estas ideas de cómo la naturaleza optimizaba las poblaciones, mejoraba, las adaptaba al entorno, en un algoritmo para poder resolver cualquier tipo de problemas. Así que lo que vimos recién fue, en primer lugar, el creacionismo versus las ideas de Lamarck. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace 200 años? Luego, las nuevas ideas de Darwin y el cambio que proponía en relación a lo que fallaba en Lamarck, que era que los caracteres adquiridos no se heredaban. Y lo que tenemos que ver como conceptos generales, repasar un poco la idea de que ahora vamos a hablar siempre de poblaciones. De hecho, estamos en el bloque de inteligencia colectiva y se supone que siempre va a haber muchos individuos, muchos autómatas, muchos insectos, mucho lo que sea, pero vamos a hablar siempre de poblaciones. Antes teníamos una red neuronal que trataba de solucionar un determinado problema, o bien un sistema borroso. Ahora vamos a tener muchas potenciales soluciones al problema que queremos resolver, y esas potenciales soluciones van a construir una población de soluciones que vamos a modelar como si fueran individuos o cromosomas o hormigas o lo que sea. Otro de los conceptos importantes para resumir es la idea de los mejores adaptados. Acá esto tiene que ver con lo que planteaba Darwin. En realidad no son los mejores individuos en un sentido absoluto, ni tampoco quiere decir que la evolución tenga una flecha, una dirección hacia una élite, hacia un superindividuo, sino que lo que hace la evolución es buscar la mejor adaptación a las condiciones actuales. Si por ejemplo en Santa Fe hay una determinada especie que vive con la cantidad de lluvias que normalmente llueve en esta zona, y de pronto hay un cambio, por el cambio climático, por cambios que se dan incluso naturalmente, y se duplica la cantidad de lluvias en la región, probablemente haya especies que van a desaparecer. Haya individuos que no se van a alcanzar a adaptar y algunas que tienen pequeñas variaciones van a adaptarse a ese cambio de la cantidad de lluvias y van a poder vivir en ese nuevo ambiente. Que no quiere decir que estos nuevos individuos sean mejores en un sentido absoluto que los anteriores, sino simplemente que se adaptaron a las nuevas condiciones y los anteriores no. Así que hay que distinguir un poco lo que es ser el mejor individuo, la mejor especie, en el sentido absoluto de lo que realmente se propone en la evolución, que es ser el mejor adaptado a las condiciones actuales, que pueden ser muy diferentes a las de hace 100.000 años o a las de dentro de 100.000 años en el futuro. Otro concepto importante es que hay alguna componente aleatoria. Como yo les decía, la jirafa con el cuello un poquito más largo tiene más probabilidad de transmitir sus genes, de reproducirse, pero no la tiene asegurada 100%. Siempre hay una componente aleatoria. Puede ser que haya una jirafa con un cuello un poco más corto y que igual se reproduce. No hay un determinismo absoluto en esto de las poblaciones, de las generaciones y de la reproducción. Siempre hay alguna componente aleatoria y eso va a ser importante para nuestros modelos y para nuestras simulaciones. Vamos a tener que incorporar esas componentes aleatorias. Y van a ver que tienen factores y tienen efectos muy importantes en la evolución y en la convergencia de los algoritmos. Otro aspecto de interés es el de la diversidad o el de la variación que habíamos hablado. Tiene que haber diversidad. Si todas las jirafas tienen exactamente la misma longitud de cuello, no hay selección que valga. Va a haber una cuestión, al menos en relación a la longitud del cuello, una cuestión completamente al azar. Algunas jirafas se van a reproducir y otras no, vaya a saber por qué, pero no va a tener nada que ver con la longitud del cuello. Entonces tiene que haber algunas con un poquito de cuello más largo y otro con el poquito de cuello más corto. Tiene que haber variación, tiene que haber diversidad. Si no hay diversidad, y esto lo podrán haber escuchado de
discursos ambientalistas o ecologistas, si no hay diversidad, realmente esa población corre un gran riesgo. Porque si no hay diversidad, es imposible que se pueda adaptar a cualquier cambio en las condiciones de contexto. Así que una clave importante para nuestros algoritmos es mantener la diversidad. Es decir, seguir generando individuos, seguir avanzando en las generaciones, pero siempre asegurándonos de que toda la población no se estanque y no se homogeneice, no sea igual, porque cuando la población se convierte en toda igual, no hay más evolución. Siempre necesitamos la diversidad. Y para eso vamos a definir operadores de variación. Van a ver que son cosas conocidas como las cruzas y las mutaciones, que van a permitir que haya variaciones y que la diversidad no se pierda en la población. Vamos a ver ahora esta idea de convertir toda la teoría de Darwin en un algoritmo para poder implementarlo en la computadora. Al principio lo que vamos a hacer es inicializar la población. Voy a recordarles que la población es una población de potenciales soluciones a algún problema que nosotros queramos resolver. El problema puede ser, ya van a ver, vamos a ver algunos ejemplos de cualquier tipo. Cualquier problema que tenga alguna solución no conocida, por supuesto, pero que se sepa que tiene solución, puede ser resuelto por este tipo de algoritmos. La inicialización es al azar. Y esto ya no les sorprende. Recordarán que las redes neuronales en general las inicializábamos al azar. Así que vamos a inicializar individuos al azar, o sea, soluciones genéricas al azar. Luego vamos a evaluar la población y vamos a encontrar cuál es el individuo que tiene mejor aptitud. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de encontrar de todos esos individuos, les recuerdo, soluciones a un problema dado. Vamos a tratar de encontrar cuál es el que lo soluciona mejor, cuál es el que comete menos errores, cuál es el que tiene una menor tolerancia, de diferentes formas, lo cual vamos a llamar función de aptitud. La función de aptitud nos va a permitir medir qué tan bueno es un individuo para resolver el problema que queremos resolver, y de ahí vamos a sacar de toda la población cuál fue el mejor. Entonces vamos a entrar en un ciclo mientras la mejor aptitud sea menor que la aptitud requerida, la que necesitamos para considerar resuelto nuestro problema, vamos a seguir en este ciclo. ¿Y qué vamos a hacer en este ciclo? Bueno, en el caso de los algoritmos evolutivos, primero vamos a hacer la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es elegir cuáles van a ser los padres de la nueva generación. ¿Quiénes van a ser padres de los hijos que van a componer la población en la generación siguiente de individuos? Así que así vamos a encontrar los progenitores. Vamos a ver, por supuesto, métodos, algoritmos para encontrar esa selección de padres. Tengan en cuenta que esa selección tiene que tener dos aspectos básicos. Uno, tiene que favorecer a los más aptos, o sea, los que mejor resuelven el problema que estamos queriendo resolver tienen que tener más probabilidad de ser elegidos como padres. Pero por otro lado, tiene que haber una componente de aleatoriedad. O sea que tiene que haber alguna probabilidad, aunque sea baja, de también elegir a los peores individuos. Luego lo que vamos a hacer es la reproducción. Ahí vamos a hacer la reproducción a través de los operadores de variación. Entonces lo que vamos a hacer es pequeñas modificaciones del material genético y la combinación del material genético de padres para generar hijos. Vamos a agarrar, por ejemplo, en el caso típico, dos padres, vamos a hacer una cruza, y de esa cruza van a salir uno, dos o más hijos, depende de cómo hagamos la cruza. De esa manera, los padres van a transmitir el material genético a la nueva generación. ¿El material genético qué va a ser? Bueno, van a ser partes de la solución al problema. Partes de la solución al problema que queremos solucionar en el fondo. Y lo que vamos a hacer también son pequeñas variaciones. Por ejemplo, vamos a hacer pequeñas modificaciones, como mutaciones en ese material genético, que van a hacer que los hijos nos salgan tal cual la cruza de los padres. Finalmente, volvemos a evaluar la aptitud de todos los individuos de la población. Vemos
para todos los individuos que también resuelven ahora, estos individuos nuevos, ¿no? Los que generamos como hijos, que también resuelven ese problema que queríamos resolver, elegimos el mejor y evaluamos el ciclo mientras nuevamente, y así seguimos hasta satisfacer que la mejor aptitud sea al menos igual o superior a la aptitud requerida. De esta manera hemos convertido la idea de Darwin, toda la teoría de la evolución, en algo muy a alto nivel, pero en un algoritmo que ya vamos a ir viendo parte por parte cómo implementar. Vamos a repasar un poquito los elementos de este algoritmo evolutivo. Dijimos que necesitamos representar los individuos. ¿Qué es representar los individuos? Representar los individuos es poder codificar de alguna forma las soluciones a nuestro problema. Les recuerdo, cada individuo es una solución al problema que queremos resolver. Entonces tenemos que poder codificar de alguna forma las soluciones a nuestro problema. En este caso particular, con los algoritmos genéticos, lo vamos a hacer en forma binaria, a través de cromosomas y genes. Eso lo vamos a ver en detalle luego. Otro de los aspectos claves, de los elementos que tenemos que poder definir para resolver problemas con algoritmos evolutivos, es la función de aptitud. Parece obvio, pero a veces se complica. Esto es, ¿cómo medir qué tan bueno es un individuo para resolver el problema que estoy queriendo resolver? Y eso le tenemos que poder poner un número. Y aquellos que lo resuelvan mejor, ese número tiene que ser más alto, y aquellos que no sean tan buenos a resolver el problema, tienen que tener un número más bajo. O sea que hay que medirlo y hay que medirlo bien. Lo otro que tenemos que definir es un mecanismo de selección. ¿Recuerdan la selección natural? Tenemos que poder decir cómo se eligen los padres que van a ser los progenitores de la nueva generación. Y ahí teníamos que, como les decía, tener en cuenta la aptitud, o sea, aquellos que tengan mayor aptitud tienen que tener mayor probabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta esta componente aleatoria, en la cual no es simplemente que tomo los 10 padres con mayor aptitud y eso son los progenitores de la nueva generación, sino que tenemos que dar la posibilidad de que salga cualquiera para emular la naturaleza y para conservar estas características de la variabilidad y la diversidad en las soluciones. Otra de las cosas que tenemos que definir es cómo mezclar, cómo cruzar el material genético y cómo hacer pequeñas variaciones en ese material genético. Y finalmente lo que tenemos que definir es cómo vamos a realizar la reproducción. Hay distintas alternativas. Hay, por ejemplo, un reemplazo generacional completo en el cual en las distintas generaciones nunca conviven los padres con los hijos, pero un modelo un poco más natural sería que algunos padres puedan pertenecer a la generación siguiente y tengan algún solapamiento con los hijos que van surgiendo generación a generación. Entonces también cómo hacer esa reproducción y cómo generar la nueva población tiene varias alternativas que vamos a analizar a continuación.